Hay dos grandes bloques. Por un lado, la escuela racionalista de Ferrer y Guardia, porque el movimiento internacional, y desde la primera internacional obrera, el movimiento obrero establece como uno de sus objetivos fundamentales el tema de la creación de escuelas obreras que persiguen algo más que simplemente lo que es la escuela pública, porque ya hemos visto antes el retrato de escuela pública tan desgraciado y la penuria en la que se desenvolvía, sino que el movimiento obrero piensa la creación de unas escuelas obreras, de unas escuelas que den posibilidad de emancipación precisamente a ellos, es decir, a los propios obreros, a través de su ateneo, y a los alumnos, a sus hijos, que son los que van a estar allí. Pues bien, estos ateneos y casas del pueblo que se constituyen en 1907 van a dar cobijo, digamos, a este tipo de escuelas, en base precisamente a la escuela que Ferrer y Guardia funda en 1901 como la escuela moderna, una escuela racionalista que entronca fundamentalmente con una idea educativa de reforma, de transformación de métodos, que recoge también algunas ideas y algunas aportaciones pues, del carácter racional, del carácter científico, del carácter de una escuela abierta, de una escuela al aire libre. Si bien es verdad que la escuela de Ferrer y Guardia es una escuela también diríamos, muy politizada, muy ideologizada, más que politizada, muy ideologizada, ¿no?, en su formación. Y también desde el bloque socialista, en el bloque socialista, más que la construcción, como desde el punto de vista, digamos, del anarquismo, la escuela racionalista, más de que formarse este tipo de experiencias, lo que se hace es recoger del bagaje europeo lo que suponía la nueva escuela, la escuela nueva. Es decir, una enseñanza pública gratuita y obligatoria, una escuela única y progresiva, una educación que reunirá el trabajo intelectual y el manual, un cuerpo único de enseñanza y una verdadera formación del personal docente, una enseñanza laica en todos sus grados, la creación, ellos hacen un análisis, un estudio, y se calcula que hacen falta en España la construcción de 30.000 escuelas, la coeducación, es decir, la educación de los dos sexos juntos, la enseñanza técnica o la equiparación retributiva de los funcionarios. Pero no por ello la educación confesional, a pesar de estas ideas, sigue en declive. Vamos, las órdenes religiosas, solamente voy a aportar un pequeño dato, en 1900 las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza tenían 54.000 personas atendiendo a enseñanza religiosa en nuestro país. En 1930 tenían 81.000 profesores, 81.000 clérigos dedicados a la formación de la enseñanza. Y aparte de eso, pues surge la experiencia del padre Manjón o del padre Poveda, en fin, de experiencias de este tipo. Bien, y cierro aquí el bloque de los antecedentes para, una vez con todo esto, ver cómo va apareciendo la escuela laica formándose en la República. Como he dicho antes, la República genera una gran ilusión, recoge ese espíritu regeneracionista que se ha ido planteando a lo largo de los últimos años y recoge también la idea de la Ilustración de que la educación es fundamental y la escuela es fundamental en la formación de los nuevos individuos, de la nueva sociedad y de los nuevos ciudadanos que necesita un país que se llame democrático. Y eso es una de las aspiraciones fundamentales de la República, ¿no? Decía Marcelino Domingo, que fue ministro de Instrucción Pública, la enseñanza sobre todas las escuelas, sobre todas las cosas. Escuelas en primer término y universidades. Que toda España sepa leer, que es el comienzo de la cultura. Bien, sin embargo, esto rápidamente supuso una condena por parte del Papa, por parte de los obispos, principalmente el cardenal Segura, e incluso ya en el año 35 supuso unas fuertes movilizaciones por parte de la Iglesia Católica que culminaron con una gran manifestación en honor del Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío, en Barcelona, en las que los católicos fueron capaces de movilizarse mucho más que los republicanos.
Y este es otro punto de análisis que quería dejar y además dejarlo explícito. Digo, para que lo tengamos en cuenta, porque hoy en día también hay mucha movilización y ha habido muchas movilizaciones por parte de quien no tenía motivo para hacerlas ni debía de haberlas hecho y nos han dejado acunados, nos han dejado en la cuneta, nos han dejado con la calle ocupada por ellos. Y esto es una experiencia que surgió en la República y que estoy diciendo en el año 35. No tenéis más que añadirle un año para saber qué fue lo que pasó. Así que quiero que tengamos memoria. La memoria histórica, bajo mi punto de vista, y es entrar en un tema que no es el del debate, digo, pero que la memoria histórica son muchas más cosas que recordar a los que nos asesinaron. A mí, un tío y un tío abuelo mío. Pero creo que la memoria histórica es algo más, y es precisamente refrescar cuáles fueron las condiciones en las cuales surgieron unos cambios, se dieron unas situaciones que rompieron con un gobierno legítimo y que nos han tenido ocultos y que nos han tenido con una dictadura tantos años. Bien, como decía al principio, la República, uno de sus intereses, si voy un poco deprisa o tal, o incluso queréis, pues no me importa parar, yo no tengo que seguir el guión estricto. Lo digo por si veis que a lo mejor me hago demasiado extenso o pesado, que podéis interrumpir si os apetece. Como decía, la República, desde el principio, desde sus comienzos, desde las mismas elecciones del 12 de abril y la Constitución de la República ya más formalmente el 14 de abril, desde el primer momento la educación es uno de sus elementos fundamentales, de sus guías principales, porque son conscientes de que tienen que transformar esa sociedad y que como esas ideas ilustradas y regeneracionistas les dicen que la única forma de hacer esa transformación de las mentes, no por dogmatismo, no por imposición, sino simplemente porque esa apertura frente al dogmatismo religioso que habían tenido hasta ahora va a suponer la liberación y la emancipación de esas personas, pues lógicamente se centran básicamente en ese tema. Sabéis, y no es motivo de la charla de hoy, que la política de la República pues ocupó varios frentes, pero sabéis que uno de los frentes fundamentales, y yo diría que, bajo mi punto de vista, el fundamental fue el tema educativo, porque lo consideraban básico y fundamental. Sin que por ello tenga que decir que hubo también algún que otro desencuentro, porque claro, cuando es muy fácil decir el bloque de izquierda en las primeras elecciones era un bloque muy importante, pero era también un bloque muy diverso. Y ya hubo intentos en sus primeros momentos de llegar a un acuerdo con el Vaticano. Algo que históricamente, y sobre todo desde nuestros ámbitos republicanos, se suele obviar como si eso no hubiese ocurrido. Pues sí, eso ocurrió en la República. Hubo un intento de llegar a un acuerdo con el propio Vaticano. Y por eso el Vaticano mandó precisamente a un... ¿cómo se llama? A un nuncio, digamos, pues un poquito más suave, esperando conseguir que efectivamente eso cuajara y tratando, digamos, de aliviar un poco los humos tan elevados que tenían pues algunos de los obispos y cardenales que había aquí en España. Sin embargo, esto pues se divulgó sin, digamos, pues sin que hubiese intención en ello, pero se divulgó y entonces hubo un movimiento de reacción por parte de las bases, y este es otro elemento de reflexión que quiero poner de manifiesto, como cuando las bases se rebelan, consiguen lo que los aparatos de los partidos políticos no son capaces de hacer. Y los que somos bases, pues no sé si aquí habrá algún dirigente, pero desde luego los que somos bases, no creo, los que somos bases, pues que sepamos que tenemos posibilidad, porque en aquel momento quien paró aquello fue precisamente una revuelta de las bases contra los dirigentes de los partidos que quisieron amasar aquel convenio, aquel acuerdo con el Vaticano. Bien, y sigo. Automáticamente que aparecieron el 29 de abril, digo, situaron la fecha, 14 de abril,
Pues el 29 de abril ya había un decreto sobre bilingüismo para Cataluña. El 5 de mayo, no podría ser más explícito el contenido del decreto, pero luego ya, si queréis, en el comentario, porque ya voy un poco de hora pasadito, pues luego ya podemos hablar todo lo que queráis. El 5 de mayo se aprueba un decreto sobre consejos de instrucción pública. Aquí se me voy a decir, para que entendáis por qué tiene importancia esto de los consejos de instrucción pública. Los consejos de instrucción pública lo que trataban era de unificar todo el sistema educativo. Es decir, algo que antes estaba completamente disperso, esas escuelas por un lado, los institutos por otro. Bueno, pues el Consejo de Instrucción lo que trata es de generar una escuela unitaria, una escuela, un sistema único en el que se incorpore. El 6 de mayo se aprueba algo fundamental, algo que desde el movimiento laicista llevamos años planteándole a los gobiernos llamados ya ni socialistas, les voy a llamar progres, por no llegar a una palabra tan elevada como es la de socialista, les voy a llamar simplemente progres, y no han sido capaces de hacer absolutamente nada. Los únicos que nos hicieron un poquito de caso, pero con su escasa fuerza imposible, pues fue Llamazares por Izquierda Unida y Izquierda Republicana de Cataluña por otro lado, que fue la presentación de un proyecto de ley de libertad de conciencia. Pues bien, la República, el 6 de mayo, es decir, no había hecho ni un mes de constituirse, aprueba un decreto de libertad de conciencia. Y en ese decreto establecía la eliminación de la obligación de la enseñanza religiosa en la escuela. Les quita a los maestros la obligación que tenían de realizar y participar en actos de tipo religioso, etc. Sí hay que decir también que esto nos puede parecer que fue un avance importantísimo. Lamentablemente, y por esa situación política de la propia República, este decreto de libertad de conciencia quedó un poco más en agua de borraja que en una realidad palpable. De hecho, incluso, pues, a pesar de que tuvo una oposición muy fuerte por parte de la Iglesia, cuando salió este decreto, los obispos presentaron una pastoral en la que decían, en orden a esta ley, a este decreto, no eran leyes, de lo expuesto se deduce que en modo alguno es lícito pedir, defender ni conceder la libertad de pensar, de enseñar, de escribir y de cultos, como si estas facultades fueran un derecho al hombre por su propia naturaleza. O sea que los obispos, ante ese decreto de libertad de conciencia, dicen, pero bueno, ¿cómo se os ocurre concederle a la gente como si ellos pudieran creer que ellos tienen derecho a esas libertades? Si eso es cosa que viene divina, de Dios, y nosotros somos los que lo administramos, ¿cómo os atrevéis a concedérselo? Bueno, pues me quito, no sigo planteando cosas. El 29 de mayo hay un decreto para la creación de las misiones pedagógicas, de las que después comentaré un poquito, si tenemos tiempo y si no en el debate. Y con estas, digamos, con estos decretos, pues creo que he puesto unos ejemplos de la inmediatez con la que la República trata de dar respuesta a los temas más acuciantes de la escuela. Inmediatamente viene el debate de las Cortes Constituyentes y, como sabéis, el artículo 3 de la Constitución de la República establece que el Estado español no tendrá religión oficial ninguna. El artículo 26 considera, voy a enumerar solamente 3 artículos importantes a colación con lo que nos toca de la escuela laica. El artículo 26 considera las religiones como unas simples asociaciones, más prohíbe las ayudas y auxilios desde cualquier administración pública y les prohíbe al clero el ejercer la enseñanza en cualquiera de sus modalidades. Si bien hay que decir también que este artículo de la propia Constitución fue burlado y aceptado también por la República, por los gobernantes de la República, porque se trampearon las fórmulas, es decir, que los que tenían un colegio religioso y los que daban clases como religiosos, pues dijeron que ya no eran religiosos, que habían dejado de ser religiosos y que el colegio, pues ya en vez de ser colegio de los jesuitas, pues ya pasaba a ser colegio tal
y seguía dando la religión, seguían dándola a los mismos y seguían dando las mismas cosas. Pero bueno, no todo fue así, como ahora después comentaré. La República, lo voy a decir ya ahora para que no perdamos después tiempo en volver a ello, la República, por ejemplo, en el tema de los jesuitas, sabéis que, bueno, había habido repúblicas en Francia, en Portugal, en Italia, en las cuales la prohibición fue para la existencia de todas las órdenes religiosas. En el caso de la República Española, la única, porque la lucha, digamos, el debate en España durante el propio debate parlamentario de la Constitución, se plantea en seguir el ejemplo de las otras repúblicas que han eliminado todas las órdenes religiosas. Y en España, al final, precisamente por eso que antes comentaba, de esos intentos de llegar a pactos y acuerdos, pues al final se decide que solamente es una, la de los jesuitas, la que se disuelve. Y la excusa que se pone es que mientras que las demás no le deben obediencia a un país extranjero, los jesuitas sí deben un voto de obediencia al Papa, y como el Papa es el representante de un Estado extranjero, pues entonces estos no pueden coexistir. Entonces se le incautan sus bienes. En el caso de Granada, que como por razones obvias de mi pertenencia a esa provincia, pues lo he estudiado más, pues bueno, pues en el caso de los jesuitas de Granada se les incautaron toda una enorme extensión de terreno que forman lo que se le conoce el cercado de Cartuja. Pues si alguien ha estado por Granada, pues lo que es donde se encuentra la Basílica de la Cartuja, pues todos esos terrenos que hay alrededor y hacia arriba, hacia el monte y hacia abajo, es decir, todo lo que hay alrededor, en una cantidad inmensa de tierra, todo eso era en propiedad de los jesuitas y se les incautaron. Se les incautó también el Colegio del Palo, que está en Málaga. Aquí, pues me imagino que en Sevilla se les incautarían los colegios que tuvieran. Incluso en el caso de Granada, una dependencia anexa a una iglesia que hay en plena Gran Vía, en el centro de Granada, una iglesia de los jesuitas, las dependencias anexas se le incautaron y se establecieron en ellas una escuela de formación profesional. Y bueno, se le incautó pues igualmente pues centros de enseñanza superior que hoy siguen existiendo en Madrid, en Bilbao, etcétera. Bueno, digo la Universidad de Deusto, el ICA en Madrid, etcétera, en los que, pues bueno, esas propiedades que en el caso de Granada se les incautaron, hoy ya forman parte de los jesuitas de nuevo, es decir, que aquello fue una incautación y después se les devolvieron. Pero quiero decir que, bueno, fue un paso importante que se hizo en ese sentido. En el artículo 48 se considera como tarea del Estado la educación y la cultura a través de una escuela unificada que en educación primaria será gratuita y obligatoria. Se reconoce la libertad de cátedra de todos los funcionarios docentes y la enseñanza será laica y hará del trabajo el eje de su actividad metodológica, inspirándose en la idea de solidaridad humana. Las iglesias, con la inspección del Estado, podrán enseñar su doctrina en sus propios establecimientos. Esto no deja contentos ni incluso a algunos socialistas y sobre todo a algunos radical socialistas que siguen pensando que dejar que la Iglesia pueda seguir administrando escuelas pues no es generar una escuela unificada. La escuela unificada se entiende que es un único sistema escolar, no como ahora mismo tenemos aquí en España, una escuela pública y una escuela concertada. Una escuela pública en la que cada vez está teniendo más recortes y una escuela concertada en manos fundamentalmente casi el 90% de las órdenes religiosas y por tanto de la Iglesia, en la que cada vez está mejor dotada. Bueno, pues este sistema dual es precisamente el que denunciaban algunos parlamentarios como Álvaro de Albornoz, que era un radical socialista, o incluso Andrés Ovejero, que era un socialista, pero que tampoco compartía las tesis mayoritarias del Partido Socialista al aprobar aquello. Aprobada la Constitución, el ministro encarga al Consejo de Instrucción Pública, que presidía Miguel de Unamuno, que todos conocemos, que redactara un proyecto de ley y, a su vez, pues Miguel de Unamuno se lo encarga a Lorenzo Luzuriaga, que era un
un importante pedagogo, y que recoge en esa propuesta de ley, solo llegó a propuesta de ley, recoge pues todas las ideas fundamentales de lo que en Europa se entendía como escuela nueva y que de alguna manera nos dan las pistas de lo que consideramos fundamentalmente esa escuela laica. Es decir, aunque después al final haré un resumen de esas ideas, pero ya las estamos exponiendo. Es decir, que esta escuela laica, pues primero, era fundamentalmente pública, es decir, por tanto, una tarea del Estado. Esto fue un debate enorme que se tuvo en Francia con el tema en los principios del siglo XX, un debate muy importante a raíz de la Ley 1905, que como sabéis es la separación Iglesia-Estado en Francia. Pues bien, en ese momento hay unos fuertes debates parlamentarios porque allí, al igual que ocurría en España, gran parte de la escuela estaba en manos de la Iglesia y entonces todos los parlamentarios conservadores estaban en contra del establecimiento de un sistema de escuela unificada en Francia. Y entonces, pues bueno, Jean Jaurès, en fin, plantean un duro debate parlamentario por conseguir un elemento fundamental de la escuela laica, que es una escuela pública. Y es una escuela pública porque es una escuela para todos y porque es una escuela igual. El laicismo es un concepto que toma su base precisamente en la igualdad de toda la ciudadanía. Y al ser todos iguales, todos tenemos el derecho a la libertad de conciencia sin imposiciones de ningún tipo. En fin, esto me imagino que lo han comentado en otras charlas que ha habido sobre el tema del laicismo, pero digo para poder entroncarlo dentro de lo que es la escuela, y el tema de la igualdad. Y en ese sentido, esa igualdad del laicismo no es solo una igualdad de la que denunciaba Carlos Marx cuando hablaba precisamente del engaño que suponía el que hablemos de igualdad, de democracia en el papel, pero luego no se traduzca a la realidad, sino que el laicismo, cuando habla de igualdad, habla también de una igualdad real y efectiva para poder ejercer ese derecho. Y esa igualdad no es posible si esa escuela laica no es también una escuela de lo social. Es decir, si no atiende socialmente las carencias de la sociedad en la que se encuentra. Lo que pasa es que esto va a traer un debate posterior, que ahora lo comentaré al final, después de decir un poco las líneas, y si no se me va de la cabeza, no creo. La educación ha de ser laica y extraconfesional. Decía, la escuela a la que asisten creyentes o no, católicos, protestantes o maometanos, se limita a dar información sobre la historia y estado actual de las religiones. Si las familias lo solicitan, el Estado podrá dar medios para la educación religiosa fuera de la escuela. Es decir, esto era un concepto que ojalá ya hoy en día hubiéramos llegado a esto que se planteaba en la Segunda República, ¿no? Claro, sin embargo, los obispos planteaban todo lo contrario. Decían, el grito de guerra para imponer la escuela laica es la escuela única. Ya en el Ateneo de Madrid resonó esta voz. Hay que apoderarse del alma del niño, cueste lo que cueste. Esto es lo que decían los obispos, porque es que había habido una reunión en el Ateneo de Madrid, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis, porque es un lugar también de mucho debate y mucho encuentro. Pues bueno, precisamente cuando desde el punto de vista del laicismo lo que se está es en contra de que el niño, el joven, sea adoctrinado, ellos, sin embargo, dicen que esa escuela unificada lo que va a servir es para adoctrinar y para imponerle, bueno, pues lo que ha pasado ahora con lo de la educación para la ciudadanía y tantas cosas. Quiero decir, no tenemos más que hacer paralelismo y veréis cómo no hemos cambiado ni hemos variado mucho. Bueno, la educación tendrá que ser gratuita, porque si no, pues es una falsa. La educación tendrá que tener un carácter activo y creador. La educación tendrá que tener un carácter social, que es lo que antes, cuando digo de un carácter social, en dos sentidos. Un carácter social en que había que atender a aquellos niños. Si os he planteado antes un poco el retrato de cómo estaba la escuela, os podéis imaginar el retrato de los niños que entraban a aquella escuela. Os podéis imaginar. Si la escuela era lóbrega, pues los niños vivían en pocilgas, dormían en pocilgas y vivían, pues, en fin, de malas maneras. Por tanto, una preocupación importante
de la República para aquella escuela es que atendiera las necesidades mediante colonias, bibliotecas, campos de juego, cine, radio, teatro, talleres, cooperativas, que elevaran el nivel cultural y el nivel social de la escuela. Es decir, que la escuela realmente fuese un eje fundamental de la comunidad, es decir, del lugar, para darle respuesta y darle salida. Pero no solamente decía en el debate que quería, y ya no quiero que se me olvide, lo quiero enlazar con otro aspecto que es el de la educación de adultos. La educación de adultos pues, es algo que ahora pues, se puso en un momento de moda y que en la República era algo fundamental y que se planteaba principalmente a través de una institución que era lo que se llamaba el Instituto Escuela. Y os voy a leer un poquito, solamente un poco del texto que tengo recogido, solamente un poco, porque veo que el tiempo se nos va. Quiero decir, el Instituto Escuela, y lo dice una periodista norteamericana que ha venido a visitar la escuela, y dice, es una universidad, pero no una universidad en donde los ricos pueden ir a hacer amistades con otros jóvenes ricos, con los que podrán hacer negocios más adelante. No, es una universidad donde los trabajadores forjados a trabajar desde niños en campos y fábricas pueden estudiar para ser profesores o doctores o abogados o científicos según su valía. El curso intensivo de esta universidad es de 2 años y mientras están estudiando, el gobierno paga a sus familias el dinero que ellos han dejado de ganar con su trabajo. Quiero decir que, por tanto, la atención social de la escuela no es solamente el tema de atender pues, el aspecto físico, de salud, el aspecto corporal, sino que implica algo mucho más. Es decir, implica un paso importante de avance social al respecto. Si bien es verdad que este mismo hecho provoca dentro de las propias... Disculpa, Leopoldo, es que me iba a hacer la presentación. Y yo me he adelantado y entonces pues lo hemos dejado al hombre sin poder exponer lo que él hubiera querido. Pero, en fin, como yo tengo poca presentación, pues de todas maneras, muchas gracias, Leopoldo, por estar dispuesto a ello. Decía que dentro de las propias filas del socialismo y de la izquierda, pues surge un debate sobre si realmente este avance social o esta, digamos, estas ayudas sociales realmente suponían el verdadero esfuerzo que la República tenía que hacer para mejorar las condiciones de vida de aquellos ciudadanos. Lógicamente, bajo mi punto de vista, también, pues como aquellos que criticaban esa actitud, me parece que tampoco era suficiente. Es decir, que era un aspecto importante, pero no suficiente. Decía Regina Lago, la arquitectura burguesa de nuestra sociedad actual se opone y vence a todo noble intento de la escuela por superar este estado de cosas. Es decir, que mientras la opresión, mientras el capitalismo siguiera funcionando, mientras estaba la República, pues la escuela poco podía hacer frente a aquella cuestión, ¿no? Incluso, pues, Tuñón de Lara también lo planteaba, ya desde Regina Lago lo está viviendo en el año 34, Tuñón de Lara, ya como un historiador posterior que hace el estudio, pues dice también, sin transformar las estructuras agrarias del país, era como plantar árboles por la copa. Es decir, en definitiva, 2 posiciones críticas con respecto a que estos avances, que son importantísimos, pero que desde luego no eran suficientes. Y lo digo pues como otro elemento más de reflexión de los muchos que os he ido diciendo que iba a ir haciendo a lo largo de la exposición. La escuela tenía que ser una escuela única. La escuela única tenía, lo que quería decir, no es que fuese una escuela, como diríamos, una escuela única en el aspecto de uniformidad, es decir, de que todos tenían que ir con su mismo uniforme, o como en la escuela ahora mismo en Francia. La escuela en Francia es una escuela única, pero realmente es única. Quiero decir que las leyes en Francia establecen que de 10 a 11 se da lengua, y se da lengua en todo el país. Y allí no hay maestro que sea capaz de modificar el que de 10 a 11 no se dé. Es decir, es una escuela muy centralizada en ese aspecto. Pero la escuela única que se planteaba en la República no llegaba tanto, sino a establecer un sistema escolar unificado. Y ese sistema escolar tenía un primer ciclo, que era el de educación no obligatoria, voluntaria, lo que ahora llamamos pues, educación infantil. Tenía un segundo ciclo de primaria de 6 a 12 años. Tenía un segundo ciclo
un segundo grado, mejor dicho, con otros 2 ciclos de secundaria, que era un ciclo de 12 a 15 años, que completaba la formación inicial, y otro de 15 a 18 años que preparaba ya para la educación superior y que ya se ramificaba en científico, tecnológico y humanista. Digo por si alguien piensa en la similitud con que algunas cosas, después de tantos años, hemos llegado a las mismas que ya habían pensado en el año 30. Y un tercer grado, que era el tema universitario, con 2 ciclos, el tercer grado con 2 ciclos, uno de licenciatura y otro de doctorado. Bueno, esto no lo han roto las cosas estas de Bolonia y de Europa, pero bueno, era muy bien. Y había un chiste muy curioso que se comentaba en esta época con el tema de la escuela única, ¿no? Y que decía la viñeta, si no me falla la memoria, decía, van a implantarla, estaban hablando dos personas, uno un recién llegado y el otro pues, un paisano de allí del lugar, y dice, van a implantar la escuela única. Dice, buah, eso ya lo teníamos nosotros desde la monarquía. ¿Ve usted aquella escuela? Pues esa es la única que tenemos. Y eso era, digamos, el concepto de escuela única que planteaban unos y el concepto de escuela pública que planteaban otros. Por supuesto, la República atendió al magisterio y hizo del magisterio uno de sus mejores aliados. Unificó toda la administración educativa, llevó a cabo reformas en las escuelas normales, potenció el tema de la pedagogía, creó la Escuela de Estudios Árabes en Madrid y en Granada, como he dicho, pues disolvió el tema de la Compañía de Jesús. Sobre las realizaciones concretas de la Segunda República. Por ejemplo, en el campo de las construcciones escolares, en 1900 había 24.000 escuelas, en 1929 había 30.000 y en 1933 había 42.700 escuelas. Es decir, solamente para que lo tengamos.